Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para este lindo canal. Antes de comenzar contando un poco de las anécdotas que me han pasado, me disculpo por tardarme tanto en hacer un video. Estuve haciendo cosas, estuve haciendo algunas cositas que quedé pendiente en hacer, así que por eso me retrasé en hacer estos videos. Y obviamente le voy a traer gameplay más adelante y viendo qué es lo que voy a jugar también, porque hay bastantes juegos que quiero probar y mostrarles a ustedes, así que vamos a contar algunas anécdotas que me han pasado en mi vida. Bueno, la primera anécdota que me ha pasado fue con un amigo. Ese día no encontrábamos ni una pileta en verano, o sea, imagínense en pleno verano del 2000, creo yo, 2019, 2018, no me acuerdo muy bien el año. Pero imagínense con el calor que hacía buscar una pileta y encima estaban todas cerradas. Porque claro, yo había ido a visitar a mi amigo en ese tiempo, a partir ya de que terminó el verano. Estábamos poco a terminar el verano y obviamente llegué tarde y ya se habían cerrado las piletas. Entonces, Inves y nosotros fuimos a buscar otras piletas en todo el lugar donde él vivía. Y estaban selladas, que no había agua, que estaban limpiando, que no había absolutamente ninguna pileta abierta. Caminamos toda la tarde, eran típico las 3 de la mañana, o sea, 3, no sé por qué dije 3 de la mañana. Así que a las 3 de la tarde estuvimos caminando por el semejante sol que hacía, porque acá en San Juan es un calor insoportable, que no se aguante ni el kiko el calor. Así que estuvimos caminando varias horas buscando una pileta insoportable con el calor. Entonces, ¿qué hicimos? Mientras caminábamos, porque quedaba acá China, una pileta, ponerle cerca de la Yuta, yendo para otra localidad que está cerca de Caucete, los que son de acá de San Juan. Bueno, teníamos que caminar hasta allá, a otra pileta. Y bueno, no estaba sellada y no encontrábamos. Justo había una señora que nos dijo está sellada, que no se puede entrar y toda la cuestión. Entonces, ¿qué hicimos? Nos tuvimos que devolver. Y a medida que devolvimos, no encontramos ni una pileta. Entonces, ¿qué hicimos? Llegamos a la casa, empezamos a agarrar la manguera y mojarnos todo porque no había solución de parar el calor. Era la única diversión que tuvimos. La segunda anécdota que les voy a contar fue hace muchísimos años, cuando yo tenía, ponerle 6 años, cuando yo vivía con mi abuela. En ese tiempo vivía con mi abuela yo, allá cerca de Formosa. Y en ese tiempo yo era pero muy pesado. En ese tiempo, o sea, era pero muy indio, voy a decirlo, muy indio. Siempre andaba como el estilo Bart Simpson, ¿viste? Con el típico Honda y con el típico cacote que le decimos nosotros allá en Formosa, con la típica piedra de esas hecha de barro, matando pajaritos, sí. Era todo un francotirador en ese tiempo. En ese tiempo no conocía Free Fire, no conocía Fortnite, nada. Ahí era solamente mi diversión, era ir a cazar pajaritos. Bueno, en un tiempo mi madre me dice: hijo, anda a buscar unos mangos, me dice, unos mangos. Entonces fui a buscar unos mangos cerca de una casa, o sea, son amigos de mi familia. En ese tiempo eran familias también, ya eran todos conocidos, los conocíamos todos. Así que fui con mi prima a buscar los mangos, porque en mi casa no había ninguno, no había pero ningún mango. Increíble que teniendo un árbol de mango no había ninguno. Para mí fue increíble. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que ir obviamente a la casa de un conocido que teníamos nosotros, que tenía un árbol, que tenía mango, que lo vayamos a buscar. Pues me fui con mi primo, llevamos una bolsa grande. Al momento de llevar la bolsa grande, no había nadie en la casa cuando llegamos, no había pero nadie, ni siquiera estaba la señora o el señor dueño de la casa. Entonces, ¿qué dice mi prima? Yo te vigilo y vos subiste al árbol, me dice. Entonces, ¿qué hice? Me infiltré en la casa porque había un típico portón de esos bajitos, o sea, de los chiquititos. Eran totalmente bajitos, así que yo me trepé porque era bien flaquito y era muy típico hombre araña. Me subí arriba del árbol y empecé a bajar los mangos.
Empezaba a bajar los mangos, empezaba a bajar, empezaba a poner en la bolsa, no había nadie. Y justo a lo lejos se ve un patrullero, sí, se ve un patrullero. ¿Y qué hace mi prima? En vez de alertarme a mí que viene la policía, o sea que yo estaba arriba del árbol bajando los mangos para que ella los guarde. Y entonces en vez de alertarme a mí de los policías que venían cerca de ese lugar, mi prima se manda a mudar y me deja solo a mí arriba del árbol y yo no enterado de la vida. Yo después cuando bajé del árbol no estaba mi prima, desapareció para siempre. O sea, es increíble la velocidad que corrió mi prima, que ni siquiera yo la percaté ni la sentí que se fue. Me bajo del árbol, increíble, me bajo del árbol y veo que viene el patrullero. Entonces no sé cómo hice, pero salté del árbol hasta la calle y fui al correcamino hasta la esquina, hasta el corrí de lo más increíble de la historia, como típico del Piti Martínez en la final de la Libertadores. Bueno, así corrí hasta mi casa. Llegué a la casa de mi abuela y obviamente la reputeé a mi prima, perdón que lo diga, pero la reputeé porque me dejó solo a mí y no me dijo ni siquiera ni siquiera me dijo sobre los policías. O sea, yo me quedé arriba del árbol y mi prima se mandó a mudar. Entonces mi abuela, ¿qué hizo? Se cagó de risa. Mi prima también se cagó de risa. Mi mamá también, de paso, todos se me cagaron de risa porque a mí me dejaron. Y no me alertaron nada a mí, o sea, mirá, si yo le decía me voy preso, todo eso, y bueno, yo como era un niño me puse a llorar, decía que me iba a pasar si me iba preso y todo eso. Y bueno, pero a mí fue algo, sinceramente, que me acuerdo con todos los años que ha pasado de esa vida que viví yo. Fue increíble esa vida. Yo todavía la recuerdo y me cago de risa todavía yo mismo. Bueno. La anécdota que les cuento fue una vuelta cuando salí de jugar la pelota con mis amigos. Fue el año pasado. Una vuelta yo me subo a un colectivo terminando de jugar la pelota. Yo me subo al colectivo, bueno, no pregunto, yo todo un gilipollas porque ni siquiera he preguntado a dónde se iba el colectivo. Yo me subí a la pija, digo yo, bueno, capaz que me lleva cerca de mi casa, yo conozco bien la zona. Pum, me subo al colectivo. ¿Qué pasa? El colectivo me dejó a un barrio que ni siquiera conozco, con casa totalmente desconocida, ni siquiera había una luz, era toda oscuridad. Entonces le pregunto yo al chofer si volvía al centro. Si volvía al centro yo me zafaba, porque si al momento del que el chofer me dice si volvía al centro, yo me zafaba porque volvía otra vez al centro, me tomaba otro colectivo y me mandaba a mudar a mi casa. Pero ¿qué dice el chofer? No vuelvo al centro. Y le pregunté dónde termina el recorrido, me dijo que termina en la plaza no sé dónde. Y bueno, le dije si pasaba por ahí y me dice que sí. Entonces, como era el último recorrido que hacía ese colectivo, porque ya a las 10 en el año pasado creo que ya se terminaban la hora de los colectivos porque estaban medio escasos los colectivos. Así que yo apenas veo que pasa la plaza, yo me bajo en la plaza. No había ni un alma. Pueden creerme, no había pero nadie. Ni siquiera había gente caminando en la calle, no había pero absolutamente nadie, estaba desierto. Solamente estaba las luces de la plaza emprendidas y ni siquiera ni un auto. Estaba solo en la plaza, o sea, imagínense a mí el cagazo que me llevo yo, porque yo tenía el celular, tenía la billetera y tenía también mis objetos personales. Obviamente tenía, qué sé yo, la mochila, tenía todas las cosas que llevo yo, la plata, el fútbol, todo. Y no había absolutamente nada. Era solamente yo y la parada que tenía el colectivo. Entonces, ¿qué hice? Agarré mi celular y llamé obviamente al que me vinieron a buscar y me dijeron dónde estaba y todo eso, y me vinieron a buscar. Al momento de irme justo aparecieron los clásicos villeros, eso, ¿qué onda, loco? Todo eso. Aparecieron eso y me zafé, porque si yo me quedaba un tiempo más, yo creo que me cagaban choreando en ese tiempo, y yo no sabía ni cómo reaccionar. Así que eso fue la peor cosa que me ha pasado en mi vida, y yo creo que me zafé en varios intentos de robo, porque
al momento de irme de la plaza sentí un alivio, como si hubiera mirado al cielo y agradeciendo a Dios por todo lo que zafé. Fue increíble, increíble. Entonces dije, nunca más me tomo un colectivo cualquiera. Siempre voy a preguntar a dónde va el colectivo y todo eso. La cuarta anécdota que le voy a contar en este video fue cuando fui a la casa de mi amigo. Voy a contar de la primera que conté a esta. Bueno, resulta que nosotros nos fuimos a jugar a la pelota. Bueno, tenía una pelota, bueno, vamos a jugar a la pelota. ¡Pum! ¿Qué pasa? Pasamos a la casa de un señor, creo que tenía un perro de esos, pitbull creo yo, no sé qué clase de perro tenía, pero era uno de esos malos. ¿Qué hacemos nosotros? Como éramos re gilipollas también, éramos remensos, normales, le hacíamos burla al perro y no nos percatamos que estaba el portón abierto. Sí, estaba el portón abierto. Entonces, ¿qué hicimos? Le hacíamos burla al perro y yo le dije a mi amigo, che, loco, pero date cuenta que está el portón abierto. Si nos salta el perro, no, que no, dice mi amigo, no va a saltar el perro, me dice. Total, no creo que el perro abra la puerta, me dice en tono así de broma, ¿viste? Jodiendo. Y yo digo, yo creo que va a saltar el perro y nos va a cagar mordiendo, le digo. No te preocupes, le digo, este perro no va a saltar, me dice. ¿Y qué hace el perro? Le mete un cabezazo al portón y el perro sale. Yo creo que mi amigo estaba ya a la ruta, ya estaba ya en la esquina y yo estaba recién cruzando la calle cuando el perro salió. O sea, imaginen la velocidad que tuvo mi amigo para ir hasta la ruta. O sea, quedaba una milla la ruta para ir a través de su casa. Y estaba allá, y yo no lo podía creer que él estaba allá cerca de la ruta y yo estaba recién cruzando la calle. O sea, la velocidad que corrí, increíble. Así que a mí me dejaron abandonado, re triste. Sí. Pero esa sensación fue horrible porque el perro desgraciado le mete un cabezazo al portón. Nosotros no sabíamos que el perro iba a ser tan inteligente como para abrir el portón y pasar del otro lado. Y que a nosotros no nos mordió el perro de casualidad. O sea, nos zafamos porque ni bien el pegó el cabezazo, nosotros nos fuimos ya a China. Mi amigo ya estaba a mitad de camino ya. Yo creo que mi amigo ya estaba entrando a su casa ya en ese tiempo cuando el perro ya abrió la puerta. Yo recién estaba pasando la calle, imagínense. La velocidad increíble. Yo creo que Flash se queda mudo al lado de mi amigo cuando llegó a su casa. Llegó blanco el tuyo. Blanco quedó. Y yo creo que nunca más decimos burla a un perro. Nunca más. Así que bueno, vamos a pasar a la última y despedimos este grandioso video. Pasó una vuelta en un colectivo cuando creo que estaba el COVID. Sí, estaba el COVID en 2020. Yo tenía que irme a Salta porque mi mamá trabajaba. Entonces, ¿qué hice? Nos subimos al colectivo. Está bien, estaban todos con barbijo porque bueno, estaba el coronavirus recién empezando en 2020, que para mí fue una cagada extrema. Sí, horrible. No voy a recordar más de esa pandemia porque para mí fue horrible. Lo voy a decir 1000 veces horrible porque ni siquiera hubo comodidad en nuestra casa. Teníamos que cargar el DirecTV y todo eso. Imagínense ir corriendo a un kiosco y cargar DirecTV y volver a la casa, que no te miran los policías, que no te pillen. Era lo típico, saltar y que nadie te vea y mandarte a mudar. Era así típico. Bueno, en el colectivo había creo un estadounidense. Sí, había un estadounidense. Nosotros nos subimos al colectivo y el estadounidense empezó a toser. Yo lo quedé mirando como, what the fuck, amigo, estás tosiendo, dije yo. Y yo quedé, pero o sea, pálido, porque yo le tenía un cagazo al coronavirus. O sea, yo le tenía un cagazo. Porque yo en ese tiempo, yo ya tenía miedo al coronavirus. O sea, tenía miedo de qué es lo que hacía, qué sensación tienen. Y yo justo estaba al lado, ponerle que este sea el asiento, yo estaba sentado a la derecha y el yankee estaba en la izquierda, enfrente de mí, o sea, estaba más o menos más adelante de mí, perdón. Entonces, ¿qué hice el yankee? El yankee, le voy a decir,
bueno, estadounidense, yo le estaba acostumbrado a decir yankee. ¿Qué hizo el estadounidense? Empezó a toser y llamó la atención de todo el colectivo. Y yo me quedé obviamente mudo, porque estaba tosiendo y estábamos todos encerrados en el colectivo. Imagínense en un colectivo que alguien tosa con todo el tema del COVID y todos estamos cagados que no queremos ni siquiera estar más sentados en el colectivo. Y justo suben esos hombres con traje, viste, de lo que te hacen los hisopados, todo eso, los cubiertos que le digo yo. Bueno, entonces el hombre sube, que le vamos a decir al Minion, yo le digo a los Minions porque tenía justo la apariencia de los Minions, tenía la visera, todo eso, así que yo le decía a los Minions, así que en este video le vamos a decir los Minions. Bueno, sube el Minion y bueno, empieza a decirle al Yankee dónde estaba todo eso, que por dónde se contagió, toda la cuestión y todo eso. Entonces, ¿qué hace el Yankee? Se pone un barbijo y obviamente no lo hacen bajar al Yankee. Se queda el Yankee obviamente en el llamado para que nos manden las provisiones, porque no podíamos salir. Estaban podridas, amigos, estaban podridas, no lo podía creer. No podía creer que la mortadela, las galletas y lo que venía, o el pan estaba verde, la mortadela estaba pasada, las galletas estaban blandas, o sea, feo, o sea, horrible la comida. Entonces, ¿qué hicimos, mamá? Arriesguémonos y nos vamos al supermercado y compramos, qué sé yo, unas galletas, una coca, lo que vean. Pero no nos arriesgamos a enfermarnos del COVID o a enfermarnos de la panza. Entonces, nos arriesgamos y fuimos al supermercado y ahí no le dijeron nada, compramos todas las cosas y nos volvimos a casa. Y bueno, empezamos a pasar la cuarentena ahí. Tuvimos totalmente horrible pasarla así en toda la cuarentena, era todo aburrido, no había música, para mí horrible la situación. Lo voy a recordar toda mi vida y un desastre. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Lo hice especialmente para contarle un poco, ¿viste? Unas anécdotas mías. Así que si les gustó, no olviden compartir con sus amigos, también darle a la campanita, darle like y obviamente suscribirse a este hermoso canal. Prometo traerles gameplays, es un gameplay pendiente que les voy a traer la semana que viene, o si no estos días, porque estoy obviamente ocupado con el tema de los estudios y las tareas ahora porque viene a la escuela. Así que me voy a tomar esta semana para hacer estos videos, así que si les gustó, denle ese gran like y obviamente suscríbanse a este hermoso canal. Así que yo me despido, yo soy Chox, hasta luego.